Grandemente en esta nueva mañana. Qué privilegio, qué gozo es poder reunirnos una vez más. Como ustedes se han dado cuenta, se han efectuado algunos pequeños cambios en cuanto a la liturgia del culto. Van a haber otros cambios en el camino, en el proceso. Y uno de esos cambios que ustedes notaron es que antes estábamos recogiendo el tema de las ofrendas y de los diezmos ya al final del culto. Como que casi eso es algo aislado, como que eso es menos que todo lo que se hace en el culto. Y así lo veníamos efectuando. Pero estudiando la escritura y con la última clase que nos dio el pastor Javier, que habló acerca de los diezmos y de las ofrendas, es importante que nosotros podamos entender que así como cantamos, que así como oramos, que así como estudiamos la escritura, que así como nos congregamos, así como predicamos, y hacemos muchas cosas para la gloria de Dios y para la obra de Dios, y en adoración a Dios, la ofrenda y el diezmo también hacen parte de su adoración privada, de su adoración personal con Dios. No es, ninguna parte del culto es menos que otra. Por supuesto, la exposición de la palabra es supremamente importante y de hecho es la base del culto, la palabra de Dios. Pero también hay que tener en cuenta que la ofrenda también es un sinónimo de adoración, un sinónimo de adoración. Y la ofrenda y el diezmo es bíblico. El Señor lo habla en muchos pasajes y en todo el contexto de la escritura. Entonces, por eso ustedes van a notar que luego que se termine la alabanza, el coordinador va a orar, ¿cierto? Y va también a hacer el llamado para que usted, dentro del culto, porque se tenía el concepto de que de pronto no venimos a recoger dinero, y no, nadie viene a recoger dinero al culto, por supuesto, pero resulta que el diezmo y la ofrenda es parte del culto, no es fuera del culto. Entonces damos gloria a Dios que el Señor cada día nos va capacitando. El lema reformado es: iglesia reformada siempre reformándose. Es decir, siempre estamos prestos a ir mejorando para la gloria de Dios y conforme a la palabra de Dios. Entonces damos gracias a Dios por eso. Vamos a ir entonces a la palabra de Dios. Vamos a buscar en el Evangelio según Mateo, capítulo 6, y vamos a leer del versículo 9 al 15. Mateo 6, del 9 al 15. Leemos así la santa palabra de Dios. Jesús está predicando y enseñando y dice lo siguiente: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Señor, pedimos tu dirección una vez más en esta mañana. Tu libro sagrado está abierto delante de la congregación y asimismo te rogamos, Señor, que me permitas abrir mi boca, Señor, y mi corazón para solamente hablar lo que tu palabra ha hablado, Señor. Permíteme callar donde ella calla, hablar donde ella habla, Señor, y que bajo el poder de tu Espíritu Santo, tu palabra sea establecida, Señor, tu reino sea sobre nosotros en esta hora y siempre, Señor. Pedimos que tu Santo Espíritu, Dios, que ha sido enviado a la iglesia para dirigirnos a toda verdad, hoy, como todos los días, Señor, cumpla ese ministerio, Padre, de darnos sabiduría, dirección y guiarnos a la verdad de tu evangelio. Permítanos estar anclados ahí y no movernos de tu verdad. Como dijeron tus discípulos: Señor, enséñanos a orar.
Esto te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ese es el título del mensaje en la mañana de hoy. Señor, enséñanos a orar. En Lucas 11:1, que es la concordancia con este texto donde Jesús está orando, lo que conocemos como la oración del Señor del Padre Nuestro, en Lucas 11:1, esta enseñanza de Dios parte como respuesta de los discípulos, de una petición de los discípulos. Ellos vieron que había un grupo orando y le dijeron a Jesús: Señor, nosotros también queremos orar, pero necesitamos ser enseñados. Entonces, a partir de esa petición se fundó el seminario bíblico acerca de la oración de parte de nuestro Señor Jesucristo. A partir de ahí arranca el seminario, arranca el Instituto Bíblico de la Oración, a partir de esa petición que los discípulos hicieron. Y ellos dijeron: Señor, enséñanos a orar. La Biblia nos enseña a orar. La Biblia nos enseña a cómo orar. Y es importante nosotros saber cómo orar, porque esto hace parte fundamental de nuestra vida como creyentes. Un cristiano que no ora, o una persona que dice ser cristiana y no tiene un tiempo apartado durante el día de calidad, hay un problema grave que está ocurriendo. Un cristiano que se deja absorber y llevar por todos los afanes y las carreras de este mundo y por la vanidad de este mundo, y transcurre el tiempo, quizás en el transcurso del día, y no hay un tiempo para orar, hermanos, algo está sucediendo y es digno para arrepentirse o arrepentirnos del pecado de no orar, Y vamos a ir mirando en el transcurso de la mañana y de este sermón lo que es la oración, por qué orar, cómo orar y qué es lo que el Señor nos dice. Entonces, hermanos, esta enseñanza parte de la petición de los apóstoles al Señor Jesús. Es una respuesta a la petición de ellos. Y es por eso que el Señor Jesús nos entregó este modelo de oración que conocemos como el Padre Nuestro. Es un modelo de oración o guía de oración que es el Padre Nuestro, también conocida como la oración del Señor. Pero quiero empezar hablando entonces de lo que no es la oración y de lo que se ha mal enseñado acerca de la oración. Hermanos, aunque la definición de orar es muy simple y muy sencilla, que es hablar con Dios, no obstante, cuando nos acercamos a Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, no es como acercarnos a cualquier individuo, a cualquier hombre terrenal, a cualquier gobernador de este mundo o a cualquier príncipe de este mundo o a cualquier cosa. No es hablar al aire, no es hablar al vacío, no es estar delante de cualquier mortal. Cuando usted va a orar, está entrando en la presencia de Dios por medio de nuestro mediador, que es Cristo, y lo vamos a ver más adelante, y por medio de la sangre de Cristo que fue derramada para que el velo se rasgara del templo y usted y yo podamos ahora, por medio del sacerdote, nuestro Señor Jesucristo y mediador, entrar a la presencia de Dios. Es decir, debemos ir desarrollando la conciencia de que cuando oramos es lo más importante que nosotros vamos a hacer durante el día. La oración, hermanos, es para el creyente lo más importante que hacemos durante el día. Podemos hacer mil cosas, podemos hacer miles de negocios y producir dinero, podemos hacer muchas obras de misericordia, de caridad y todo lo que usted quiera poner como ejemplo. Pero, hermanos, cuando oramos es un momento especial. La oración Dios nos la regaló como medio de gracia para que Dios, como el Padre, es el Señor y Rey, pero también como Padre pueda tener, o nosotros más bien podamos tener comunión con Él, comunión especial de un padre a un hijo. Recordemos que Dios, aunque es el Rey de Reyes y Señor de Señores, no es un terrateniente, no es un dictador que está por allá lejano a la creación y a su pueblo, como que esperando que todas las desgracias se ejecuten y como que Dios está desentendido de nuestras vidas. No, Dios es nuestro Padre y nos ha enviado su Espíritu Santo para tener comunión con Él, y nos ha regalado la oración como un medio.
Entonces, hermanos, vamos a mirar un poco algunas descripciones de lo que no es orar, de lo que no es la oración. Hermanos, empecemos diciendo que la oración no es una orden que yo le doy a Dios. Muchas veces, ¿cuántas veces mejor nos ha pasado o nos han enseñado que orar es tener una lista de órdenes en nuestra mano para exigírselas a Dios y que Dios tiene que hacerlo? Es lo común que se nos enseñe. Pues en muchos lugares, ¿cierto? Nos han enseñado y hemos oído, incluso hemos orado, dándole órdenes a Dios. La oración no es una especie, hermanos, de palabras mágicas. No di las palabras mágicas y Dios te lo cumplirá. No es un acto de magia la oración. No son palabras mágicas para que se cumpla lo que yo quiero. En la oración, como el Señor nos enseñó, estamos orando al Padre en nombre de Cristo. La iglesia ora al Padre en nombre de Cristo, es decir, Él como mediador, y no estamos orando a nosotros mismos. No oramos a nosotros mismos. Hermanos, la oración tampoco es una mesa de negociación donde yo me siento con Dios, en la que nos sentamos allí a negociar para ver de qué manera yo puedo convencer o comprar el favor de Dios. No es una mesa de negociación la oración. La oración tampoco, hermanos, es un libreto. No es un libreto ya memorizado, ya en modo automático o algo así, donde solamente tengo que repetir y repetir y repetir y repetir algo. No es la oración un libreto, ni poner el cassette o la grabadora en modo repeats, modo repetir y repetir, que es lo que Dios está exhortando allí a los fariseos, porque ellos oraban repitiendo, vanas repeticiones. Y de hecho el Padre Nuestro se ha tomado y se ha mal enseñado de que como Jesús enseñó y nos dio este modelo de oración, entonces si usted lo repite tantas veces, el número determinado de repeticiones de esa oración como de otras, entonces ahí, ahí se efectúa el milagro, se efectúa la petición que nosotros le hemos concedido a Dios. No así, es lo que el Señor viene corrigiendo. No oren como los hipócritas, que oran en las esquinas levantando sus manos. Vean que yo soy el más santo, yo soy el que mejor oro, mírenme, véanme, yo soy el gran espiritual. Y también el Señor está condenando, exhortando, haciendo el llamado a corregir de que no es con vanas repeticiones. Es como si yo estoy delante del hermano Héctor y yo quiero conversar con el hermano Héctor. La oración es una conversación con Dios. Pero entonces yo me siento con el hermano Héctor y solamente le digo: hola hermano, ¿cómo estás? 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 Sí, lo estoy saludando, pero ¿qué más de allí? Estoy haciendo unas vanas repeticiones, ¿cierto? En este caso, humanamente hablando, Héctor no va a saber qué es lo que yo le quiero decir, aunque Dios sí conoce lo que vamos a decir, pero nos está diciendo que no lo hagamos de esa manera, ¿cierto? Vanas repeticiones, es decir, repetición tras repetición es una oración vacía, es vana. No nos enseñó el Señor de esa manera. La oración, como lo decíamos al principio, que no es darle órdenes a Dios, no es demandante, sino es suplicante. Yo no me acerco a Dios a darle un derecho de petición o a entablarle una tutela al Señor porque no me hizo esto, porque no me respondió en aquello o porque me dijo no en esto. Como muchas veces lamentablemente se ha visto en aquellas iglesias, y hay que decirlo, de estas iglesias de la prosperidad, que tienen a Dios como el siervo, como esclavo, y que se tienen a ellos mismos como amos y señor de la humanidad. Es decir, se voltean los papeles. Yo vengo delante del Rey de Reyes y Señor de Señores a decretar que Él tiene que hacer esto, a declarar, porque yo tengo la gran fe de que Dios lo va a hacer. Estamos invirtiendo, y se nos ha enseñado en la oración, a invertir los papeles. Usted y yo no somos el amo y señor de la humanidad ni del cielo. Somos más bien siervos, hijos de Dios. ¿O es que usted se va a acercar, para poner un ejemplo muy bajo que no se compara con Dios, pero solamente para ilustrarlo? ¿Usted se atrevería a acercarse a
el rey de Inglaterra que reemplazó a la reina Isabel ahora, ¿será que usted puede pararse enfrente a él a gritarle, a exigirle, a demandarle, a decretarle y a decirle un poco de cosas que él tiene que hacer? Usted llega a hacer eso y vienen el grupo de seguridad, lo va a sacar y seguro lo van a meter un día en el calabozo allá en Inglaterra, porque es una falta de respeto, porque es una falta de reverencia. Y si así es con el rey terrenal pagano, estos reyes mundanos y terrenales, que hay un protocolo establecido, un respeto y una reverencia a todo aquel que se va a acercar a esos hombres terrenales, llámese un alcalde, llámese el gobernador, llámese el príncipe de no sé qué lado. Entonces, hermanos, ¿quiénes somos nosotros y qué derechos tenemos si no es así con ellos de hacerlo con Dios? Una oración demandante, una oración exigente, una oración de queja. Han salido personas orando en la televisión y en las redes sociales, exigiéndole a Dios por una sanidad y diciéndole, no aceptamos un no como respuesta. ¿Qué clase de aberración es esa, hermanos? Cuando no entendemos y no conocemos quién está al otro lado de nuestra oración, por así mencionarlo, entonces usted va a tomar a eso, a lo que usted le está orando, que no es Dios, lo va a tomar a la ligera y a orar de maneras irreverentes y respetuosas. Hermanos, la oración entonces no es un derecho de petición. Bueno, aunque sí hacemos peticiones, pero no es una demanda, no es una exigencia de que Dios tiene que hacerlo. La oración, hermanos, no es exigente sino paciente, no es preparada sino inspirada. Muchas veces yo me acuerdo que en las reuniones de mi familia, más que todo fin de año, bueno, ellos ninguno pues son cristianos, ¿verdad? Evangélicos, reformados, pero bueno, tienen su creencia, ¿no? La creencia tradicional. Y siempre sacan un papelito y leen una oración. Ahora, ¿es buena la intención? Sí, pues es buena la intención, una intención de orar. Pero hermano, usted sacar un papel y leer una oración, hermano, no cumple los requisitos que Dios está exigiendo. Usted está solamente leyendo algo que fue preparado desde antes, no algo que está fluyendo de su corazón, de inspiración divina y del Espíritu Santo. Usted puede escribir una oración, usted puede enviarle una oración a alguien, bueno, está bien, pero no es la manera que el Señor nos manda a orar, a yo escribirla y orar allí leyendo, sino que es algo que fluye, que debe fluir en el corazón del cristiano. Entonces, no es preparada, es inspirada, a eso me refiero. La oración no es sin fe, es con fe. La oración no es autosuficiente, como decía, no orar a nosotros mismos, sino que es dependiente. Dependemos de Dios para orar. No debe ser intermitente la oración, en esto quizás pecamos mucho. Somos intermitentes. ¿Qué es un intermitente? Cuando usted ve un direccional de un carro, el direccional no está estático, sino que está en modo intermitente. Hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no, esta semana sí, la otra semana no. No, la oración, Dios nos dice que no debe ser intermitente, sino constante. La oración no es casual, no es como que de un momento del día, me acordé de orar y voy a orar y de pronto, por casualidad oré porque me quedó el tiempito, entonces yo decidí orar. No, la oración no es casual, la oración es intencional. Usted debe tener el deseo y la intención de prepararse en su día, en su tiempo, en sus labores para orar usted y yo. Es intencional. Tengo la intención y lo hago, porque Dios es quien lo hace, ¿verdad? En nosotros para orar. ¿Qué más? No es una obligación, es una necesidad. Ojo, no es una obligación, es una necesidad, pero quiero decir que aunque es una obligación del cristiano orar, porque está dentro de sus deberes cristianos orar, no obstante, no es sobre la base de esa obligación, como cuando a usted lo obligan de que usted no quiere y lo traen, sino que debe ser nuestra necesidad. Debe ser una necesidad del cristiano y una necesidad vital. La oración no es una carga, debe ser un deleite. Es un deleite. No es para aparentar que soy cristiano como los fariseos, que el Señor está aquí señalando, sino porque soy cristiano.
No oramos para aparentar, sino porque somos verdaderamente cristianos. Ya para ir terminando, la oración no es una lista de mercado. No es una lista de mercado, sino más bien debe ser una carta de amor. Más bien debe ser una carta de gratitud, la oración. Ya esto lo dijimos, la oración no es declarar y decretar cosas a mi antojo, sino que más bien es suplicar y rogar. Y en un pecado que caemos mucho cuando oramos, porque así se nos ha enseñado, es que la oración no es para darle o entregarle el control a Dios. No es para entregarle el control de la situación, no es para entregarle el control de mi vida, no es para entregarle el control de mi enfermedad, de mis finanzas, de mis hijos, de mi familia. No. No oramos, hermanos, porque Dios haya perdido el control. No. Y a mí me enseñaron a orar así: Señor, toma el control de este culto. ¿Dios perdió el control, hermanos? ¿Nunca usted se ha preguntado, será que Dios puede perder el control de algo de lo que Él mismo creó y diseñó? Señor, toma el control de mi vida, toma el control de mis padres, de mi familia, de mi enfermedad, de mi salud, toma el control. Hermanos, si nosotros como criaturas tenemos que darle el control al Creador, entonces usted ¿para qué va a orar a alguien que no puede controlar las cosas? Que no puede obrar soberanamente. ¿Para qué usted va a orar? Es entonces allí cuando la soberanía de Dios es la base para nuestra oración. Si Dios no fuese soberano, entonces ¿usted para qué va a orar? ¿Yo para qué voy a orar? ¿Para qué vamos a orar para predicar la palabra si Dios no puede transformar las vidas y los corazones? La soberanía es la base de la oración. Y ya por último, ahora sí se los prometo, el último punto de lo que no es la oración. La oración no es para cambiar los planes de Dios, hermanos. Déjeme darle esa buena noticia. La oración no es para cambiar los planes de Dios, sino más bien para confiar y descansar en su soberana voluntad. Es decir, no es Dios alineándose a mis planes, somos nosotros alineándonos en la oración a los planes soberanos, buenos y perfectos de Dios, en cuya oración, en cuyo momento, en cuya intimidad nosotros vamos a encontrar descanso, vamos a encontrar paz, reposo, como lo dice Filipenses, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Usted puede agregar muchas cosas más a la lista de lo que no es la oración. Quise dejarlo hasta allí. Sé que me faltaron más puntos, pero para no extendernos en ese primer punto, lo que no es la oración. Segundo punto, ahora veamos la contraparte. Entonces, ¿qué es la oración? Como les decía, la oración es un medio de gracia, es un recurso que Dios nos ha dado, una herramienta, un instrumento, un medio de gracia, porque es gratuito. Usted no paga, usted no está pagando para orar, porque Cristo ya pagó el precio. Usted no tiene que pagarle a nadie aquí en esta tierra. ¿Será que me das permiso de orar? Te voy a pagar tanto. No, por eso es un regalo de gracia, porque es gratis. No tiene que pagar wifi, internet, televisión, nada de esas cosas. Usted puede orar al Señor y es gratuitamente. Entonces es un medio de gracia, es un regalo de Dios que en su amor dio a la iglesia para que nosotros como hijos suyos podamos tener una relación y comunión cercana con Él. Ahora, ¿cómo define nuestro catecismo menor la oración? Nuestro catecismo menor define la oración de la siguiente manera: la oración es la presentación de nuestros deseos ante Dios por aquellas cosas que están de acuerdo con su voluntad, en el nombre de Cristo, incluyendo la confesión de pecados y un grato reconocimiento de sus misericordias en toda gratitud. Así la define nuestra confesión, nuestro catecismo menor. Entonces Jesús enseñó a orar a los discípulos. Y Él, cuando enseñó a orar a los discípulos, Él no dijo: ustedes entonces repitan así. Entonces ustedes sean de pronto un loro, ¿cierto? Repitiendo y repitiendo y repitiendo. No, lo que el Señor dijo: ustedes oren así, oren así. Entonces ahora examinaremos los elementos del Padre Nuestro
para ver qué instructivos tiene para guiarnos a una vida de oración más amplia. Vamos a ver los elementos del Padre Nuestro que son instructivos para guiarnos a una vida de oración más amplia, más profunda. El Señor nos enseña a orar a través de Cristo. Pero antes de eso quiero mencionar qué significa orar en el nombre de Cristo. Según nuestro catecismo también nos dice que orar en el nombre de Cristo, es decir, no cuando oramos no decimos en el nombre de Jesús, amén, por decirlo, como si fuese un mantra o un amuleto o el toque de la buena suerte. Ora en el nombre de Cristo y es de la buena suerte. No lo hacemos por decirlo, sino porque es un mandato, orar en el nombre de Jesús. Entonces esto significa que es orar en obediencia a sus mandamientos, confiando en sus promesas, para exponer nuestras necesidades y peticiones a través de su misericordia y con base a sus méritos. Toda oración que hacemos lo hacemos no porque tengamos mérito de que Dios nos escuche y conceda nuestra oración, sino que lo hacemos en nombre de Cristo, nuestro representante, nuestro mediador, y allí y solo allí el Padre va a escuchar nuestras oraciones. Es como si usted y yo nos presentáramos delante de alguien que tenemos que darle 1.000 millones de pesos y quizás usted llega con 100.000, con nada mejor, delante de esa persona y usted le dice, no sé, de pronto usted le dice, vengo a pagarte esto. Si usted va solo en ese momento, esa persona pues no le va a creer. Pero si usted va con una persona que sí tenga los 1.000 millones de pesos, tenga el mérito para pagar, entonces esa persona, como usted va con ella, sí va a ser en ese momento escuchado. Pongo ese ejemplo de pronto muy superficial para decir que oramos es por los méritos de Cristo, por la riqueza de Cristo, en la obediencia a Cristo, en el nombre de Jesús, que es quien tiene méritos para estar delante de la presencia de Dios, y Él nos lleva por su misericordia a la presencia de Dios por el Espíritu Santo. Entonces, esto significa orar en el nombre de Cristo, obediencia a sus mandamientos, confiando en sus promesas y por los méritos de Él. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué oramos en el nombre de Cristo? Es importante también entender esto. Oramos en el nombre de Cristo porque no podemos acceder a la presencia de Dios sin un mediador. Es como si usted intentara cruzar un abismo de 2 kilómetros de fondo y no tiene un puente. ¿Cómo lo va a cruzar? ¿Cierto? Es como intentar de cruzar de este lugar al otro, la otra edificación de al lado, pero si usted no tiene un puente, una tabla, algo que usted pueda caminar sobre él para llegar allá, no va a llegar. Entonces oramos en nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque no podemos acceder a la presencia de Dios, hermanos, sin un mediador. Debido al enorme distanciamiento que tenemos hacia Dios por causa del abismo del pecado. Y además porque no hay en el cielo ni en la tierra, y esto es muy importante, no hay en el cielo ni en la tierra ningún otro apto ni designado para esta gloriosa obra. ¿Cuál obra? De ser Salvador y mediador, sino solamente Cristo. No podemos acercarnos a Dios con nuestras propias obras, nuestros propios méritos o nuestra propia justicia, sino a través de Cristo. Y solo a través de Cristo. Se nos ha enseñado de manera tradicional desde que éramos pequeños que hay varios medios para llegar al Padre, como por ejemplo la madre de Jesús, como por ejemplo María, la madre de Jesús. Se nos ha enseñado, mal enseñado, que ella es corredentora, es decir, que ella está redimiendo o ayudando a Cristo a traer almas al arrepentimiento, a la fe y la salvación, y se muestra a ella como un medio para llegar al Padre. Hermanos, debo decirlo, no dice esto la Biblia. María, que fue una mujer que Dios escogió, cierto, para ser el canal, el conducto de traer al Señor Jesucristo a la tierra, sí, fue la madre de Jesús, amén. Pero hasta allí, hermanos. Fue llamada bienaventurada por Dios, amén. ¿Quién no va a ser bienaventurada teniendo en su vientre al Salvador? Sería ilógico. Pero no es corredentora, no es mediadora. No oramos como uno a veces escucha, y con esto no estoy condenando a nadie, solamente estoy explicándolo. No oramos diciendo en el nombre de mamita María, amén. Porque he escuchado gente
que ora así. En el nombre de Jesús y de mamita María. Hermanos, no es así. Se escucha bonito, romántico, tierno, mamita María. Pero no es así, hermanos. No es por medio de la Madre de Jesús que vamos al Padre en oración. No es a través de los santos, de San Fulano, de San Pablo, San Pedro, San Juan, San José. No es de ningún tipo de santo, porque la oración no es una cuestión de santería. Eso se llama la santería, estar orando a los santos por la intercesión de nuestras almas. No lo enseña la Escritura orar a través de ninguno de estos hombres, y muchos de ellos inventados, santa tal, santo tal, no. Ni de ningún otro nombre, sino solo en el nombre de Cristo. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, empieza el Señor diciendo, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Hay dos elementos importantes que nosotros debemos recordar cuando oramos. El primero, ya lo mencionaba, es tener en cuenta a quién le estamos hablando, y el segundo es quién está hablando. Es decir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está usted? ¿Quién es Dios al que usted está orando? ¿Y quién es usted que está orando? Debemos recordar quién es Dios y quiénes somos nosotros. Al orar y al recordar a quién nos dirigimos, debemos recordar que nos estamos dirigiendo a aquel que es absolutamente soberano, que es el Rey sobre todas las cosas, cuyo poder todopoderoso gobierna sobre cada detalle del universo. Cuando Jesús empieza explicándole y enseñándoles, acérquense a Dios como Padre nuestro, esta también a su vez es una expresión de lo que Cristo hizo en la cruz. Y fue salvarnos, redimirnos, ¿cierto? Para que seamos adoptados por causa de Él como hijos de Dios. Él lo que está diciendo es, gracias a mí, ustedes pueden llamar a Dios Padre, porque solo a través de Cristo nosotros fuimos adoptados. Quiero que busquemos ahí con el hermano Héctor Romanos 8, 14, 15. Solo por Cristo fuimos adoptados, y solo en la fe en Él nosotros podemos llamar a Dios Padre. Y a propósito, mientras buscamos el texto, llamar a Dios Padre en ese contexto judío era una expresión revolucionaria. Cristo se estaba metiendo en problemas porque ninguno de los judíos llamaban a Dios Padre, y cuando veían que Cristo llamaba a Dios Padre, de una lo perseguían y querían prenderle o querían arrestarle. Como este llama a Dios Padre, siempre le condenaban. ¿Qué dice Romanos 8, 14, 15? Mire cómo dice la palabra del Señor. Romanos 8 dice así: porque, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, o sea, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, por el cual clamamos, Abba Padre. Ese espíritu, esa obra de Cristo, que es aplicada por el Espíritu Santo de redimirnos y de adoptarnos, nos permite acercarnos a Dios con toda confianza, pero con reverencia, y decirle Padre, Abba Padre. Es un clamor, una expresión de clamor, de cercanía, de comunión. Abba Padre, Abba Padre. Entonces, hermanos, Padre nuestro, solo por Cristo fuimos adoptados. Nos recuerda que somos hijos de Dios, que usted se está acercando a su Padre celestial. Y la segunda expresión dice que estás en los cielos. Aquí implica reconocer, hermanos, que Él es soberano. Que estás en los cielos implica que Él es soberano, que Él está por encima de todas las cosas y nadie está por encima de Él. Que estás en los cielos implica que Él es superior a todos y a todo. Él es superior a todos y a todo. Si yo les preguntara en esta hora, hermanos, miren al techo, no lo veo. ¿Para dónde va a mirar usted? Si salimos a la calle y le digo, hermano, vamos a mirar al cielo. No veo el cielo, es tan pequeño y tan inferior a mí que no lo veo. No, ¿usted qué va a hacer? Hermano, miremos al cielo. Usted tiene que levantar su cabeza y su mirada, porque el cielo está por encima de usted. Porque no hay nada más alto que el cielo.
Ahí está hablando de ese grado de altura y eso, los cielos no se comparan porque Dios traspasa los cielos. Pero lo que está diciendo acá es que cuando oramos no miramos a Dios así, como dándole órdenes, sino así, en adoración, porque también se está refiriendo más adelante en adoración. Entonces hay que mirar hacia arriba para mirar el techo, para mirar el cielo. Es reconocer su grandeza, su poder. Es reconocer dónde está Dios y dónde estamos nosotros. Él es el rey y nosotros sus siervos, no al contrario. ¿Qué más nos sigue diciendo? Santificado sea tu nombre. Es la primera petición del Padre Nuestro. No sé si está proyectada para que vayamos mirando las peticiones ahí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa esto? ¿Será que el nombre de Dios no es santo? No, no está dejando en duda que el nombre de Dios sea santo. El nombre de Dios es santo, Dios es santo. Pero cuando dice santificado sea tu nombre, es una petición que Jesús nos está enseñando a que nosotros debemos tener siempre presentes. Y esta primera petición, lo que el Señor está enseñando es que el nombre de Dios sea tratado con reverencia, que sea considerado como lo que Él es, santo. Es lo que debemos siempre entender y tener en cuenta delante de quien estamos orando. Santificado sea tu nombre, hermanos, es orar por el honor de Dios, por el éxito y el avance de su reino, de su obra. Es orar para que el nombre de nuestro Padre sea considerado santo por todos. Santificado sea tu nombre, que su nombre sea considerado santo por todos. El nombre de Dios siempre se considera santo en el cielo. Y mire lo que ocurre. ¿Por qué esa orden está aquí en la tierra y no en el cielo? Sencillo, porque en el cielo nadie está blasfemando en contra del nombre de Dios. En el cielo su reino ya está establecido, ya existe en plenitud de gloria, honor y poder en el cielo. Jesucristo ya ha sido coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. En el cielo no hay ningún pecado, porque los que ahí están ya han sido glorificados. Todos en el cielo hacen la perfecta voluntad de Dios. Sin embargo, Jesús dijo: yo quiero que ustedes oren así aquí en la tierra. Que oren por estas cosas. ¿Cuáles cosas? Santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. ¿Y qué implica esto? Que es para que esto pueda tener lugar también en la tierra, como ya sucede en el cielo. En el cielo el nombre de Dios es santificado completamente. En el cielo la voluntad de Dios es obedecida completamente. En el cielo nadie está blasfemando en contra de su nombre. Pero Dios quiere que así como en el cielo, también sea acá en la tierra. Y los primeros responsables de santificar el nombre de Dios somos nosotros, la iglesia, y enseñarlo también a otros. Entonces Él quiere que también esto tenga lugar en la tierra como ya sucede en el cielo. Porque donde vivimos hoy, a diferencia del cielo, el nombre de Dios, hermanos, no es considerado como santo. Aquí en la tierra no es considerado el nombre de Dios como santo. Hablo de los incrédulos, de los inconversos, de los enemigos de Dios, porque también el reino aquí en la tierra, el reino de Dios también es ignorado y la voluntad de Dios no es obedecida. Entonces el Señor está diciéndonos que oremos pidiendo el reino de Dios, la voluntad de Dios y la santificación de su nombre, o que el nombre de Dios sea más bien santificado. Ahora también nos dice en la segunda petición, ¿qué más dice? ¿Cuál es la segunda petición? ¿Quién me dice? La segunda petición, ¿cuál es? Ya hablamos, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo. Estamos hablando de 1, 2, 3, la cuarta petición, versículo 11. ¿Cómo nos dice? ¿Quién lo puede leer? Ok, entonces el Señor nos enseña a que nosotros podemos y debemos pedir a Dios. Pero ¿qué significa o qué tipifica? Señor, danos el pan de cada día, o el pan de cada día, dánoslo hoy. Jesús no está diciendo que por la única necesidad que nosotros tenemos y por la que debemos orar es el pan, sino que el uso aquí del pan representa o indica que tenemos una dependencia diaria de la providencia de Dios para suplicar las necesidades que tenemos, que son básicas y fundamentales para el día a día.
Nos está introduciendo el Señor a que dependemos de Dios, de que todo lo que recibimos viene de la mano de Dios. Por eso usted y yo oramos por los alimentos, y yo no sé si usted solamente ora por los alimentos, sino por cualquier otra bendición o cosa que el Señor le permita llegar a sus manos. Es reconocer que dependemos de Dios para nuestro alimento espiritual y para nuestro alimento físico. El pan representa todas nuestras necesidades básicas, y orar por el pan representa que usted y yo siempre debemos y vamos a depender de Dios. Esto indica que tenemos una dependencia diaria. Por eso Jesús nos está diciendo: Señor, el pan de todo este mes, dánoslo hoy. Señor, el alimento de todo este nuevo año 2023, la fuente de trabajo, el agua, la bebida, el calzado, dánoslo hoy. Desde hoy, todo lo que viene en el mes, no. Dependencia diaria. Por eso es que cuando no oramos estamos pecando, porque nos estamos colocando en el lugar de Dios. Cuando pasan días sin orar, lo que estamos diciéndole a Dios es: Señor, yo no dependo tanto de ti, y yo tengo algunas capacidades de cosas que yo puedo hacer solo, y yo tengo la inteligencia y la sabiduría para tomar algunas propias decisiones mías. Por eso no voy a orar tanto, y por eso puedo pasar una semana sin orar, porque yo no dependo tanto de ti. ¿Y qué hacemos cuando no oramos? Nos colocamos en lugar de Dios, y entonces el hombre es soberano. Entonces me apoyo en mi propia prudencia. Entonces obro, trabajo, camino y vivo bajo mis propias fuerzas. Cuando no oramos le estamos diciendo a Dios: yo quiero ser independiente de ti. Yo quiero vivir mi vida independiente, porque la oración es dependencia a Dios. No así, hermanos, debe suceder con nosotros. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Tenemos una dependencia diaria. El pan de cada día, dánoslo hoy. Y es para suplicar las necesidades básicas y fundamentales. Lo que Jesús está diciendo es que necesitamos ser conscientes del día a día, de que vivimos y nos movemos y existimos por su misericordia, por su gracia y por su provisión. No existimos, nos movemos y vivimos porque dependemos de nosotros. No es por nosotros mismos. Ahora, ¿qué dice esta siguiente petición? Versículo 12. ¿Quién lo puede leer desde ahí de su lugar? Versículo 12. Y aquí estamos en el meollo del asunto, en la petición más tremenda, en la petición más compleja que el Señor nos muestra en la oración. He aquí el ay, ay, ay del Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas, y agrega un ingrediente. Chévere que fuera hasta ahí. Señor, perdóname. Y sabe una cosa, muchas veces nosotros estamos viviendo con esa petición por la mitad. Perdona nuestras deudas. Ah, qué rico, qué chévere, qué confortante, qué paz, que Dios me perdone. Pero cuando salgo al campo de batalla, entonces yo dejo la otra parte de esa petición anulada, tapada, bajo tierra. Perdona nuestras deudas como yo también perdono a los que me ofenden. Y Dios no está condicionando aquí su perdón con mi perdón, porque si fuese así, hermana Silvia y hermano, estamos fritos. No, imposible, no está condicionando, es que el Padre me perdonó porque yo perdoné. No, es al contrario. Usted va a vivir una vida de perdón porque usted ha sido perdonado por el perdón supremo del cielo, recibió la gracia, la misericordia de Dios e entendió la magnitud, la gravedad y la grandeza de su pecado. Al entender esto, cuánto Dios me ha perdonado y cuánta gravedad de mi pecado, entonces usted no va a dejar esta petición por la mitad. Perdona mis deudas, qué chévere, pero nos pasa entonces como los dos deudores. Fue perdonado por el rey la deuda. Recuerden la parábola de los dos deudores. Dos hombres que vinieron a pedir perdón. Uno se presenta delante del Señor, el Señor le perdona la deuda, pero este que salió perdonado de la presencia de ese Señor, sale y viene un compañero de trabajo de él y le pide perdón. Y este hombre, ¿qué hizo? Lo pisoteó, lo condenó, lo señaló y lo mandó a la cárcel. Al escuchar esto, los demás trabajadores: hey, ese que tú perdonaste, se le acercó a alguien para pedir perdón, no lo perdonó. ¿Qué pasó allí? Lo fueron y lo arrestaron y lo llevaron a la cárcel.
Entonces, hermanos, no es tener por la mitad esta petición: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La gracia de Dios no está limitada al perdón de mis pecados, según como yo perdono la ofensa de otros contra mí. Si fuese así, estaríamos en serios problemas. Lo que aquí está diciendo, mis hermanos, es que el cristiano, Jesús está dando por sentado que el cristiano debe estar siempre preparado para perdonar a aquellos que le han ofendido o le han causado daño. Debemos estar preparados para perdonar. Esta afirmación da por sentado que como cristianos estamos llamados a vivir una vida de perdón. Así como vivimos una vida de arrepentimiento delante de Dios, ahí estamos hablando en un plano vertical, ¿cierto? Perdóname Dios, Dios me perdona. También debe ser en el plano horizontal, hacia los demás. Ese perdón debe reflejarse perdonando a los demás, no restringiendo el perdón, no siendo contrario a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios, sino que esa misma gracia doy también a otros. Cuando el texto dice dad por gracia lo que por gracia habéis recibido, no es solamente ir y predicar, sino que tú recibiste por gracia el perdón, da por gracia el perdón. Si tú recibiste por gracia la misericordia, demos por gracia la misericordia. Si tú recibiste por gracia el amor de Dios, expresa y evidencia el amor de Dios, y así sucesivamente. Entonces, hermanos, da por sentado que el cristiano es un hombre que, como ha conocido el verdadero perdón, puede perdonar. Está siendo capacitado para perdonar, si hemos recibido el perdón de Dios. Entonces, de esta manera, entendiendo y recibiendo su perdón, podemos dar el perdón a otros. Es incoherente decir Dios me perdonó y no hacer eso mismo con los demás. Dios me perdonó y no hacer eso mismo con los demás. Es decir, que yo nací en Santa Marta, pero no conozco Santa Marta. Es decir, que soy samario, pero mi acento es de Bogotá. O sea, no hay coherencia. Es decir, que yo mido 2 metros, pero mi estatura no habla de que mido 2 metros. ¿Cierto? Es inconsistente, incoherente decir que soy cristiano y no perdono. El perdón, hermanos, es un acto inmerecido. Así como fuimos perdonados por Dios sin merecerlo. Cuando nosotros podemos entender la gracia del perdón, digámoslo así, se nos hace más liviano, más fácil poder también perdonar a otros. Cuando entiendo que la otra persona no tiene que venir a hacer méritos para él ganarse mi perdón. No, yo debo darlo por gracia. Así como no hubo ningún mérito, ninguna obra que yo pude haber hecho para que Dios me perdonara. Fue a través de Cristo, por su gracia, por la fe. Aquí es donde el Señor está expresando, o donde Jesús une nuestra relación vertical con el Padre con nuestra relación horizontal con las personas que nos rodean y con las que estamos involucrados en nuestro día a día. Por eso decimos, y lo he dicho varias veces y lo repito, mi comunión con Dios se refleja en mi comunión con mis hermanos. Mi comunión con Dios se evidencia en la comunión con mis hermanos. Yo no puedo decir estar a paz con Dios y estar de pelea con todo el mundo. Yo no puedo decir vivir en paz con Dios y estar de divisiones en mi hogar, en mi trabajo, en mi casa. Aunque se presentan situaciones que pueden causar ciertas divisiones, ciertos inconvenientes, sí. No obstante, Dios nos manda a superarlos, a soportarlos y a sobreponernos. Porque ¿cómo usted va a vivir en paz con Dios si vive en guerra con su vecino, con su prójimo? No, hermanos. Aquí el Señor está dando por sentado lo que les decía, que un hombre nuevo, una mujer nueva que ha nacido de nuevo, ahora tiene la capacidad dada por Dios de perdonar, porque Él ha recibido el perdón del cielo. ¿Qué más sigue? Seguimos leyendo ya para ir terminando. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. También otras traducciones dice, no nos metas en tentación. También dice, no nos dejes caer en tentación. ¿Y qué dijo Jesús con referente a las tentaciones? El Señor dijo, velad y orad para que no entréis en tentación.
Y estudiando un poco el tema, miré allí que este teólogo y pastor John Owen dijo lo siguiente, que me pareció muy curioso, importante. Dijo: si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer en la tentación y seguro vamos a caer. Si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer en la tentación y muy seguro vamos a caer. Esto es la explicación de velad y orad para que no entréis en la tentación. Una cosa es que la tentación esté tocando la puerta y otra cosa es que yo le digo: oh, bienvenida, te estaba esperando, adelante. Un beso, un abrazo y tú eres mi mejor amiga, la tentación. Una cosa es que lleguen a su casa, buenas, y usted abra. Y otra cosa es que toquen simplemente y usted pues no abra. Velad y orad para que no entréis, ¿cierto? O que la tentación no entre, o que la tentación no se manifieste. Hay que permanecer en la oración. Entonces, ya para terminar, sigue diciendo el Señor: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La oración es para darle la gloria a Dios, no es para echarme flores a mí, como lo hacían los fariseos. Esa era la diferencia con los fariseos, que ellos echaban flores. La gloria es mía, la gloria es para nosotros, miren qué grandes somos. La oración no es para autoexaltarme, no es para autopromoverme. La oración es para ir en obediencia, en humillación y en adoración delante de Dios con todas mis necesidades, todas mis peticiones, en acción de gracias, con una actitud de gratitud, de agradecimiento en todo momento y para la gloria de Dios. Por eso termina diciendo: porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, hermanos, terminamos con estos textos bíblicos. ¿Cada cuánto entonces, es la pregunta, debemos orar? ¿Qué nos responde la Biblia? Romanos 12:12. El hermano Héctor nos hace el favor. Romanos 12:12. ¿Cada cuánto debemos orar? Quincenal, semanal, mensual, cada 2 días, hoy sí o mañana no. Romanos 12:12. Si puede leerlo, no sé si la hermana Silvia o... Ok, creo que esto no hay que explicarlo mucho, ¿verdad? Constantes, que es lo contrario de constantes. Hoy sí, mañana no, es intermitente. La oración es un acto del cristiano que es constante, es decir, diario, es diario. Ok. ¿Cuánto más debemos orar o cuándo debemos orar? Primera a los Tesalonicenses 5, 16, 18. Primera a los Tesalonicenses 5, 16, 18. Vamos a leer, 16, 17 y 18. ¿Cada cuánto debemos orar? ¿Y qué no debe faltar en nuestra oración? ¿Qué dice, hermana? O el hermano Héctor, que lo pueda leer. Ok. Sinónimo de constancia: sin cesar, es decir, sin parar, sin hacer pausa. A veces nosotros como cristianos, hermanos, nos damos el lujo de irnos de vacaciones en la oración. No sé si le ha pasado. Que nos damos vacaciones, una semanita de vacaciones, ¿cierto? No puede ser así, hermanos. Dios nos ayude. Orad sin cesar, sin parar, sin interrupción, sin vacaciones. No hay vacaciones, hermanos, para la oración y para la lectura de la palabra. Usted puede estar en vacaciones por allá en San Andrés y usted sigue siendo cristiano y sigue necesitando orar, sigue necesitando estudiar la palabra. ¿Y qué más debemos hacer siempre en la oración? Dad gracias en todo. Dios concedió mi petición, gracias Señor. Dios no concedió mi petición, gracias Señor. Salió todo lo contrario a mi petición, gracias Señor. ¿Por qué? Porque entendemos y sabemos que Dios es el que tiene el control y que Dios va a hacer su voluntad. Por eso pedimos su voluntad. Porque esta es la voluntad de Dios para con todos vosotros. ¿Qué es la voluntad de Dios? Estar siempre gozoso, orar sin cesar y dar gracias en todo. Terminamos entonces con este último versículo, que nos indica que la oración es para descansar en Dios y nos ayuda a luchar en contra de la ansiedad y el afán. Hermano, voy a decir esto, pero no me lo vayan a malinterpretar. La oración es nuestro mejor psicólogo. Si usted quiere un psicólogo cristiano, es la oración, es la palabra. La oración donde descanso en Dios y la palabra donde encuentro dirección de Dios. Ese es su mejor psicólogo, por ponerle un nombre. La oración.
La gente va a los psicólogos para buscar ¿qué? Un consejo, para buscar paz, para buscar alivio. Nosotros no vamos donde el psicólogo a buscar nada de esas cosas. Nosotros vamos a la presencia de Dios a buscar refugio, paz, seguridad. Y vamos a la presencia de Dios para buscar consejo, dirección. Eso está en Filipenses 4, 6, 7. Filipenses 4, 6, 7. Otro hermano, como dicen por ahí, con voz de trompeta, que pueda leer Filipenses 4, 6, 7. ¿Quién por allí? Entonces, hermanos, expliquemos brevemente. Una de las evidencias de mi falta de oración es el afán. Que todos acá sentimos afán, claro, porque todos acá somos seres humanos, tenemos responsabilidades, tenemos cosas que hacer, cosas que pagar. Pero cuando yo recaigo, caigo y recaigo y vivo en el afán, hermanos, es una evidencia pues de mi falta, ¿verdad?, de oración. Sino que dice, antes de que estén afanados por las cosas, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Por medio de qué? De la oración, con ruego, no dice decretando, no dice declarando, no dice yo establezco, no dice yo profetizo, no, es un ruego que usted hace con acción de gracias. Esta acción de gracias se ha malinterpretado en las iglesias. No, pero pídele el carro a Dios y dale gracias por eso, que eso ya está hecho, dale gracias. No, aquí no se está refiriendo de eso, hermano. Tú quieres la casa, ora por la casa y dale gracias a Dios que ya tienes la casa. No, esto no es un hechizo mágico. Esto no es una obra de magia, esto no es una cuestión, no, esto no es fe, mis hermanos. Ahí no está hablando, ahí está hablando de acción de gracias. Es que usted y yo oramos y descansamos, Señor, gracias, porque tu voluntad se va a hacer y porque tu voluntad es mejor que cualquier deseo y cualquier plan que yo tenga para mí. ¿No dice la Escritura que sus planes son más grandes, más buenos, más perfectos, más placenteros? Ahí no está diciendo que visualices el milagro y des gracias como si ya estuviese. Hermano, eso es metafísica. La metafísica es la que hace esos hechizos, esos brebajes, esas cosas, esa mantra o como usted le quiera llamar. No, con acción de gracias, en oración y ruego, Señor, gracias. ¿Y qué pasará entonces? Cuando doy gracias, entiendo que la soberanía de Dios está actuando a mi favor. Y cuando doy gracias, dice ahí, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Estoy en tremendo afán, en tremendo problema, en tremendo conflicto, pero Dios me llevó en oración a Él y ahora siento una paz que no la entiendo. Esa es una paz que sobrepasa el entendimiento. Es decir, la paz del mundo es que usted esté bien económicamente, que usted tenga buenos zapatos, que usted tenga buena ropa, que usted tenga buena casa, sus hijos en el mejor colegio, en la mejor universidad. Esa es la paz del mundo. ¿Por qué? Porque si esas cosas no están presentes, un buen sueldo, un buen carro, una buena moto, una buena casa, los hijos bien vestidos, todo esto, los cuales son cosas buenas, ojo, no vamos en contra de eso. Pero lo que estamos diciendo es que si esas cosas no están presentes, entonces la paz del mundo no está, no hay paz, porque no están esas cosas. Pero la paz que sobrepasa todo entendimiento es tan increíble, tan maravillosa, tan grande y sublime, que aunque no tenga nada de esas cosas, yo estoy en paz con Dios. Sobrepasa el entendimiento, porque la lógica te dice, tú estás en paz porque tienes plata en el bolsillo. La lógica te dice que entonces vas a estar en tribulación porque no tienes plata en el bolsillo. Eso te dice la lógica, la filosofía del mundo. Pero la palabra de Dios dice que sea cual sea la circunstancia, la paz de Dios va a sobrepasar todas esas cosas. Por eso dice, sobrepasa el entendimiento. No entendemos, pero Dios lo hace. ¿Qué más hará el Señor? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿De qué? Contexto inmediato, del afán, de la ansiedad, de querer hacer las cosas a mi modo, a mi manera. Dios dice que guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y ya con esto prometo terminar. Sé que me he extendido un poco, pero creo que ha valido la pena. Cuando tenemos la necesidad del conflicto, la situación, lo primero que nuestra carne nos dice es actúa, hazlo. Es lo primero que nuestra carne nos ordena, ¿cierto? Pero lo que Dios dice es que antes oremos a Dios, busquemos la dirección de Dios, Dios derramará esa paz y Él nos guardará de tomar nuestras propias malas decisiones, sino que Dios nos va a dirigir y nos va a guardar, nos va a preservar en medio de todas esas necesidades y peticiones. Y esto es solamente en Cristo Jesús. Como dice su palabra,
todos nuestros pensamientos sean sujetados en obediencia a Dios. Amén. Sean llevados cautivos a la obediencia de Cristo. Eso hace el Señor. Amén. Oremos a Dios y demos gracias.